Shabbat Shalom, aquí estamos con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile. Su servidor Osvaldo Calderón, como en cada Shabbat, en cada día en que nosotros nos reunimos, como está escrito, se abren los cielos y se unen los cielos y la tierra. Y en este hermoso día de Shabbat estamos nuevamente conectados con ustedes para poder seguir transmitiendo justamente enseñanza de la palabra, para llevarlos a un nivel aún más profundo todavía de lo que nosotros ya conocemos, y claramente niveles de revelación, niveles de vida, porque claramente bien sabemos que cuando estamos ministrando su palabra es vida para cada uno de nosotros. Y es por eso que también volvemos a invitarlos a que puedan adquirir de forma gratuita este ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna, para que podamos tener un estudio completo desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, en línea continua, en línea de tiempo, entendiendo cuáles son los pasajes o los momentos históricos de nuestro planeta, incluyendo claramente al pueblo de Israel, donde finalmente el Padre reposa justamente para formar un pueblo conforme a su corazón, y lo que viene para los tiempos finales, cosas que ya estamos con el contrarreloj, por decirlo de alguna forma, en estos tiempos. Así que los dejamos invitados para que lo puedan adquirir de manera absolutamente gratuita, y luego usted nos envía su correo, le enviamos por PDF, usted lo puede descargar a su computador, o bien también si quiere lo puede imprimir, porque usted bien sabe, este es un libro de estudio, entonces usted puede ir apuntando justamente todo lo que vayamos estudiando al verso, ¿no es cierto?, de la hoja en blanco, los versos que estamos revisando en el frente. Así que, amados, quedan invitados. Recuerden que viene esto actualizado en el sentido de las palabras originales en el hebreo, nombres que fueron manipulados por la religión, algo que ya hemos conocido, ya hemos conversado, y que hoy día están de vuelta nuevamente a su diseño original, a sus nombres originales. Así que los invitamos, los convidamos para que puedan ustedes seguir adquiriendo sabiduría, conocimiento de la Escritura a través de este resumen de las Escrituras, desde Bereshit hasta Apocalipsis, estudio donde también vamos a pavimentar, en base a las investigaciones que hicimos a nivel histórico, sectores y tiempos que nosotros no los tenemos muy claros cuando estamos en la religión, pero sin embargo hoy día sí, a través de justamente la investigación que se hizo a nivel histórico, podemos unir piezas y entender claramente qué fue lo que pasó en el tiempo de los griegos, que es un tiempo no menor, que no está registrado oficialmente en las escrituras tradicionales como versión Reina Valera, y claramente ir viendo paso a paso cómo fueron las influencias espirituales que tuvo nuestra nación Israel para convertirse en lo que se convirtió hoy día, y claramente para tener la diversidad de pensamientos que hoy día existen dentro de nuestra nación Israel. Así que, bien, los invitamos para que ustedes puedan adquirirlo de forma gratuita, y ustedes nos mandan por correo justamente por internet nos manda su correo que diga, para poder enviarle nosotros el libro y así empezar a revisarlo, estudiarlo, y claramente entender que hay cosas mucho más grandes de las que antiguamente nosotros habíamos conocido, entendiendo que habíamos sido educados justamente por mandamientos de hombre, por un sistema religioso carente de verdad y carente de vida. Ustedes dirán, pero nosotros que estamos en nuestra congregación igual, el Señor se mueve, como se dice, o el Espíritu Santo se mueve. Sí, se lo digo, se puede mover por misericordia o se puede mover por derechos legales. ¿Eso qué implica? El derecho legal, que anden todos en kedushá, que anden todos en santidad y en pureza, desde la cabeza hasta los pies. Estamos hablando desde los que se hacen llamar ministros, o los que son ministros de justicia, literalmente hablando, todos aquellos que pertenecen al reino, pero no son ministros de justicia aquellos que se hacen disfrazar por ministros de justicia y que tienen las congregaciones sin comentario. Bien, dicho eso, entramos directamente a la enseñanza de este Shabbat, y recordemos que el Shabbat anterior estuvimos viendo justamente el tema de la Hametz, ¿no es cierto?, la levadura. Y quedamos preguntándonos, y también conocimos y entendimos que hay dos tipos de levadura, la celestial y la levadura del infierno. Y la pregunta final fue, ¿qué levadura lo está influenciando a usted? Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que va muy de la mano con la forma de hablar
de todos nosotros. Y digo todos nosotros porque de alguna forma en el pasado quizás hicimos algo que no correspondía, y claramente son temas que se conversan con el Padre y se le piden perdón, se hace teshuvá. Y voy a hablar literalmente con respecto a la lengua del mal o a la lengua maligna, conocido en el hebreo como lashon hara. La lashon hara viene siendo justamente la lengua que vino a ensuciar justamente la creación del Padre. Y sabemos de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Justamente esos comentarios que se hicieron en Edén, produciendo duda, cuestionando de alguna manera, ¿no es cierto?, la rectitud, la fidelidad, el amor del Padre para con quien era Adán y Eva. Estamos hablando de esa lengua que eventualmente el Padre la deja legislada dentro de la Torá como mandamiento de no entrarás en mentiras, no hablarás falso testimonio, y así vemos una cantidad bastante amplia en relación al mismo tema, porque hay varias variables, muchas variables, y muchos detalles en relación a lo mismo, que muchas veces podría usted pensarlo como decir, esa persona es insidiosa, esa persona anda con chismes o cagüines también, se puede decir de alguna forma, ¿no es cierto? Dependiendo de la nacionalidad hay formas distintas de escucharlo, pero finalmente vamos a llegar a ese tema, y es lo que vamos a revisar hoy día, porque hay varios matices dentro de la misma situación, dentro de la misma conducta, que no es claramente una conducta kadosh, no es una conducta santa, y es por lo mismo que hay que entender que Mashiach también nos advirtió y nos mostró que claramente de dónde la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces, de hecho, ya ministramos anteriormente, ¿no es cierto?, Shabbat atrás, ¿no es cierto?, situaciones similares con respecto al tema del corazón, ¿no es cierto?, cuando vimos los dos envases, ¿se acuerdan?, los dos recipientes de información, y una era el corazón y la otra era la mente. Bueno, aquí vamos a hablar hoy día de la lengua o de la boca o de las declaraciones, ¿no es cierto?, y vamos a hablar de la lashon hara. Entonces, la lengua del mal, o también conocida como la lengua bífida, no sé si usted lo entiende eso o lo ha escuchado alguna vez. La lengua bífida es la lengua que habla bien y mal, bien y mal. Y al final resulta que usted no logra discernir si está hablando bien o hablando mal, porque es una cosa media confusa, por decirlo de alguna manera. Y es una de las características que tienen justamente los hijos de la serpiente, porque su madre, la serpiente, tiene justamente la lengua bífida, la lengua partida. Y es por eso que nosotros bien entendemos hoy día que ese animal, ese reptil, estaba en el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Y claramente nos damos cuenta que ella usó justamente esa misma herramienta para engañar, porque recordemos que el engaño sí o sí es la sumatoria de una verdad más una mentira. Por lo tanto, no es 100% verdad, hay un engaño ahí. Y es eso lo que ha sido de usufructo durante todas estas generaciones, estamos hablando por más de 5.000 y fracción de años, ha sido usada esa herramienta del enemigo en contra de la humanidad y en contra de los hijos de Elohim. Así que usted se podrá dar cuenta que lo que hoy día vamos a revisar no es poca cosa, no es muy liviano que digamos, no, es algo realmente importante, puesto que el mismo Mashiach dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado. Así que entrando de lleno justamente a la enseñanza de hoy día, vamos a revisar así como cosas simples, vamos a ir de a poquito profundizando y vamos a ir revisando la escritura, porque tengo varios, digamos, como significados que estamos buscando, porque hay que entender que quienes manejan claramente este tipo de información oficial claramente en nuestra casa Israel, allá en Israel. Entonces estuve revisando algunos estudios de algunos hermanos que son judíos mesiánicos, entendiéndolo claramente. No es judaísmo, es judaísmo mesiánico, pero ellos ya lo tienen integrado dentro de la cultura. Y por lo tanto, obviamente nosotros que estamos en Occidente, que estamos transformando nuestra mente a la mente de Medio Oriente, claramente tenemos que hacer apoyo por lo que ellos han llevado por años ya de ventaja a lo que nosotros estamos empezando a conocer en estos tiempos. Así que voy entrando a ver algunas definiciones ya que ellos dejaron por escrito.
Y la Lashon Hara habla con respecto a cuando alguien relata información claramente derogativa sobre otra persona. Está más que claro eso. Aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la Lashon Hara. Es decir, cuando usted está hablando mal de una persona, sin embargo, que esa situación realmente es una realidad, es una verdad, eso ya es una Lashon Hara. ¿Por qué? Porque nadie le pidió a usted que fuera el reportero o el informante. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Cuando una persona va de motu propio para poder dejar en mal una situación de una persona, tomando en cuenta que no tiene nada que ver esa persona en eso, esa persona ya está actuando con mala intención, si se puede entender. Entonces, por lo mismo, la lengua de esa persona ya está actuando con la Lashon Hara, o sea, con una lengua de maldición, ¿ya? De hecho, tanto así existen palabras despectivas, que usted ya sabe a qué me refiero, y también hay palabras que son dañinas. Las palabras despectivas pueden provocar que la persona piense mal de la persona de la cual se está hablando. Muchas veces hay envidias de por medio, hay celos de por medio, hay muchas cosas que están involucradas dentro de lo que estamos conversando. Entonces, por lo mismo, usted se podrá dar cuenta que una persona puede ser influenciada a tener una lengua maligna cuando dentro de ella hay algo que no está en santidad, algo que no está en shalom. Entonces, por lo tanto, sus emociones, porque no es un tema absolutamente racional, usted se puede dar cuenta que es algo absolutamente irracional. ¿Por qué? Porque está atacando de forma maligna a otra persona, tomando en cuenta, vuelvo a repetir lo que está diciendo acá, no es que necesariamente sea mentira lo que está ocurriendo, no, puede ser una verdad, pero usted no tiene por qué estarlo enrostrando o publicándolo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay palabras que son despectivas que vienen justamente por lo que hay en el corazón de la persona. Por eso lo que estamos conversando hace poco rato está muy relacionado con lo que está dentro, y estamos hablando con respecto al tema del corazón. Aquí no estamos hablando puntualmente del corazón, porque eso ya lo vimos en clases anteriores, pero lo que estamos revisando ahora es la lengua maligna. Y obviamente bien sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero por eso estoy dejando en claro que una declaración que puede ser despectiva, vuelvo a repetir, puede provocar que las personas piensen mal de una persona de la cual se está hablando. ¿Por qué? Porque se está hablando en forma despectiva. ¿Por qué? Porque es la persona que está hablando, hay algo dentro de ella que no la tiene en shalom con respecto a esa otra persona. Luego, las palabras dañinas pueden provocar claramente hasta un daño físico, claramente emocional, hasta financiero, dependiendo de la forma en que usted esté hablando. Digamos, vamos a retirar lo que usted no lo está haciendo. La otra persona, la persona que usted está viendo que está hablando mal, bueno, efectivamente hay palabras que son dañinas que pueden llegar a producir colapsos también a niveles financieros. Y esto lo lleva a niveles empresariales, a niveles de negocios. Dígame si eso no ha pasado. ¿Cuántas veces, muchas veces se ha visto que hay un negocio que está a la puerta y se pierde? ¿Por qué? Porque alguien vino con una influencia maligna y produjo una torcedura en la información y ese negocio se cayó. Dígame si no es así. Y eso usted lo puede ver a nivel global. Esto no es una cosa tan así, no, es a nivel global. Y estamos hablando justamente de algo que ocurre a nivel espiritual en todo el planeta. Eso no ocurre solamente en la congregación, no solamente ocurre en su casa, eso ocurre en toda parte. Entonces, por lo mismo, nosotros, que si somos llamados hijos de Elohim, tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que nosotros nos expresamos de otras personas. ¿Por qué? Porque de una de las cosas que sí que debemos nosotros tener, tal como lo dijo Rav Shaul, dominio propio. Y ese dominio propio obedece justamente a mantener a la raya literalmente las emociones. ¿Eso qué implica? Madurez. Un niño podrá controlar sus emociones cuando ve que hay algo que no le gusta o hay algo que lo pone pero realmente eufórico porque está tan contento. Pregunto, ¿podría usted ponerle límite a un niño cuando está viendo cualquiera de estas dos situaciones? Es muy difícil, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, a medida que va creciendo, el día de mañana sí va a poder expresar claramente su contentamiento, su alegría frente a algún tipo de presente, alguna sorpresa, pero ya claramente no cuando tenía 3 o 4 años. Bueno, estamos hablando de algo no menor, diferente con respecto a eso mismo. Estamos hablando justamente de un tema de madurez en las personas que se supone que son adultas.
Y por lo tanto también los juveniles no se pueden escapar de eso tampoco, porque las personas que están en transición a la madurez claramente también son responsables de las palabras que dicen. Claro está de que eso debe estar muy condicionado con respecto a la educación dentro de la casa, donde los padres quienes son sus cabezas justamente tienen que haberlos llevado por un camino justamente de santidad y de rectitud y justicia. Entonces tenemos las palabras despectivas, las palabras que son dañinas. Ahora, dentro del ámbito hebreo existe la palabra regilut. La regilut son palabras que llegan a provocar peleas. Acá estamos hablando de cosas que son, se dan cuenta que son bastante en detalle, porque uno puede verlo en términos generales, claramente que sí. Por acá estamos especificando que una regilut está hablando con respecto a palabras que pueden llegar a provocar una pelea. La pregunta es, ¿usted nunca lo ha experimentado? Cuando éramos niños, o cuando usted, si tiene hijos, es que un compañerito dijo no sé qué cosa y va y le pega. Y nunca fue así. O a nosotros mismos, quizás en nuestro pasado, cuando éramos pequeños, alguien inventó, creó una falsa información respecto a nosotros y alguien vino y nos hizo algún daño, incluyendo, y aquí voy a hilar ya en el ámbito familiar, ¿cuántas veces más de alguno de ustedes, su hermano o su hermana, por envidia, por cualquier circunstancia, inventó algo de usted y su mamá o su papá lo castigó o le dio un varillazo? ¿Se da cuenta que esto no es un tema a nivel de adultos? Yo creo que muchos de ustedes van a dar cuenta que esto va un poco más allá. De hecho, tiene un inicio que no es en la parte de la adultez, sino que viene un inicio en la parte de la niñez. Entonces, por eso es tan delicado el poner esto sumamente atención, porque los padres son responsables de que esto tenga un corte y un límite. Y claramente, como bien dice la Escritura, corrige con vara, ¿no es cierto? Corrige con vara, porque muchas veces hay que hacerlo. Corrige con vara para que el niño no se desvíe y también instruye al niño en el camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. O sea, estamos hablando a niveles de educación de las familias, pero aquí no estamos hablando puntualmente de eso, pero estoy haciendo justamente toda esta introducción en todo lo que estamos revisando, porque sí o sí esto aplica y está dentro de las casas. Entonces, la regilut son palabras que provocan peleas. Cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él, se le llama regilut. De hecho, la palabra regilut técnicamente viene de la palabra rajil, y rajil es vendedor. Entonces, en el fondo, es un vendedor de chismes o un vendedor de información errónea, por decirlo de alguna forma, debido a que esta persona lleva información de una persona a otra, es como que llevase una mercancía, ¿ya? Por aquí técnicamente estamos hablando que el regilut es una persona que vende chismes, ¿ya? Y que claramente anda como un ambulante, como un vendedor viajero, por decirlo de alguna manera. Eso pasa, lamentablemente, no solamente en los colegios, no solamente pasa en las casas donde tenemos familias que son grandes, las familias pequeñas no se escapan de eso, pero también pasa en las congregaciones. O me va a decir que eso usted nunca lo ha experimentado en su congregación. Que la hermana o el hermano, no sé, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando por su corazón? ¿Qué está pasando por su corazón para llegar al extremo de producir problemas, muchas veces a causa de una palabra malintencionada, una palabra que literalmente de alguna manera viene con cizaña, claramente, ¿no es cierto? Si vemos y revisamos en Levítico capítulo 19, verso 16, usted me podrá ver que claramente estamos dentro de la Torá, estamos hablando del Levítico, ¿no es cierto? Y bien sabemos nosotros lo que nuestro Padre nos habló ya en Éxodo, ¿no es cierto?, en Shemot capítulo 20, pero vamos a revisar Levítico 19, verso 16, yo creo que 2 más 2 son 4, como dicen las matemáticas, dice claramente acá: no andarás chismeando entre tu pueblo. Lo vuelvo a repetir, Levítico 19, verso 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dentro de este mismo verso también hay otras cosas más, pero estamos solamente ocupando lo que a nosotros nos interesa para la enseñanza de hoy día. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y la pregunta, este chisme, usted bien sabe que ya viene desde el Edén.
Desde Edén viene justamente todo este problema y es por eso que hay prohibiciones de andar chismeando. El alcahuete, no sé si les suena una palabra como medio antigua, ¿no es cierto? Pero el alcahuete, etcétera, el que anda cahuineando, se puede decir, ¿no es cierto? Anda metido de lugar en lugar para ir llevando noticias. Hoy supiste qué, supiste qué, supiste qué. Bueno, esa es la Shon Hara. Esa es una persona que anda con la Shon Hara. Y eso puede ser tanto hombre como mujer. Aquí no vamos a colocar una situación particular o estigmatizar justamente a las mujeres por eso. No, esto es transversal. Esto ocurre inclusive a niveles laborales, vuelvo a repetir, sobre todo cuando hay envidias dentro de compañeros de trabajo y no hay mujeres dentro de ellos, claramente. Entonces, ahora sí, claramente dentro de las mujeres hay situaciones que son sumamente delicadas cuando son puras mujeres y alguna quiere gobernar. Esa que quiere gobernar va a usar la Shon Hara, pero a diestra y siniestra. Eso literalmente va a ser así. Y yo creo que las hermanas que hoy día están escuchando este mensaje y si trabajan en una empresa o en algún lugar donde hay muchas mujeres, claramente usted se va a dar cuenta de que la cosa no es menor ahí. Inclusive hasta usted ha pensado que está dentro de una cueva de víboras, ¿sí o no? Y eso lamentablemente también ocurre en algunas congregaciones. Pero bueno, seguimos avanzando. La gravedad del pecado de Rehilut es que se reemplaza la paz por peleas y odio y puede desembocar en la destrucción de familias y comunidades completas. Estamos hablando de cosas que son realmente graves en estos extremos, claramente. Y claramente que se puede destruir una familia frente a algo así. Por supuesto que sí, porque si la persona no hay teshuvá dentro de ella después de haber soltado la Lashon Hara, claramente que va a producir eso que una siembra, y eso el día de mañana puede seguir creciendo claramente si se sigue alimentando. Entonces, aquí hay cosas que no son menores, que hay que tomarlas mucho en cuenta, porque recuerde muy bien que también hay personas que son muy sensibles frente a cualquier tipo de comentario, tanto así que los niveles de credibilidad de la persona que tiene la Lashon Hara es sumamente peligroso, porque si las personas en general la han considerado esa persona como una persona de respeto, como una persona creíble, claramente es imposible que la gente que está oyendo vaya a dudar de que esa persona está justamente con una Lashon Hara. Es imposible pensarlo. ¿Por qué? Porque todos están tan acostumbrados a saber que esa persona es una persona recta o correcta, y después nos encontramos que lamentablemente a través de esa persona se vino una palabra que no correspondía y produjo un quiebre o produjo justamente una mala decisión en las personas que están oyendo. Entonces, la Lashon Hara es un tema diario, del diario vivir, y es un tema que no es menor porque esto afecta no solamente a las familias, no solamente afecta a las congregaciones, afecta literalmente al mundo entero, y estamos hablando a nivel empresarial, colegio, estamos hablando en cualquier lugar. Y es por eso que es importante poder aprender a discernir justamente la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, en la medida que caminemos en el Ruach HaKodesh. Porque si usted no camina en el Ruach HaKodesh, claramente, como se dice, lo van a engañar, usted se va a tropezar y va a caer en muchos engaños, y usted va a ser la persona más afectada, porque claramente se va a encontrar con que cometió un grave error al haber creído un engaño o una mentira. Ahora, tenemos otra porción con respecto a otra mirada con respecto también a esta misma situación, y se llama, esta forma se llama Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra. Se trata cuando alguien relata información derogativa y falsa sobre otra persona, aunque sea en parte verdadera. Esto también se llama justamente Motzi Shem Ra. Aquí estamos hablando del tema del engaño, literal. Es una sumatoria de verdad y mentira. Y eso claramente viene ya a torcer, porque la persona finalmente no logra discernir, el oyente no logra discernir si realmente es una verdad o es una mentira, porque de partida la forma tan convincente de la persona que está hablando, la otra persona cuando escucha queda, bueno, sí puede ser, queda en una duda, ¿no es cierto? Ahora, técnicamente eso se le puede llamar también como una calumnia, literalmente hablando. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a Proverbios capítulo 11, verso 13, aquí vamos a ver también exactamente lo mismo que ya hemos visto anteriormente,
Proverbios 11:13 dice así: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de Ruach fiel lo guarda todo. Vuelvo a repetir, Proverbios 11, verso 13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de Ruach, el de espíritu fiel, lo guarda todo. Hay personas que son prudentes. No sé si les suena esa palabra. Hay personas que son prudentes y por lo tanto callan. Otras personas que no necesariamente son imprudentes, puede ser que sean muy efusivas, pero muchas veces su falta de madurez, que ya lo conversamos anteriormente, los hace tropezar en decir cosas que no convienen. ¿Cuántas veces ocurre tanto con el esposo o con la esposa? ¿Ya? Van juntos y sea cual sea se recomiendan. No vayas a decir tal cosa, etcétera, sea quien sea el hombre advirtiendo a su esposa o sea la esposa advirtiendo a su esposo. Y resulta que llegan a la reunión, a la fiesta, lo que sea, y pasa lo que no debe pasar y se habla de más. Y vienen las miradas. Bueno, estamos hablando un poco de eso también, aunque puede resultar chistoso en algún momento, pero es una realidad que muchas veces es incómoda, absolutamente incómoda. Entonces, por lo mismo dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de Ruach fiel lo guarda todo. Y recordemos que el de Ruach fiel es una persona que ya tiene un grado de madurez en esta área y por lo tanto tiene los porcentajes de prudencia bastante más altos. Hay una porción de dominio propio en esta área. La otra forma en que también se entiende dentro del ámbito hebreo es Onat Devarim. El Onat Devarim, recordemos que la palabra Devarim significa palabras en hebreo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos justamente de la Torá, que son los 5 libros, tenemos el libro de Devarim, ¿no es cierto? Bueno, acá está Onat Devarim. Y estas son palabras que se consideran que producen o provocan dolor. Porque claramente son palabras que llegan a herir a las personas, ¿ya? Y de hecho, tanto así, esto se refleja tanto como si fuese una herida física, pero es una herida que va en el alma, ¿ya? Esto se opone claramente a la creencia común respecto a que las palabras no pueden herir, porque es así, y usted, yo creo que no una, sino que muchas veces lo ha oído. Lamentablemente esto ocurre muchas veces de personas cercanas. ¿Y por qué? Porque son personas que aún no lo conocen. Y escuche bien esto, ellos también conocen cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus áreas sensibles. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurre que nosotros confiamos en nuestros familiares, ¿no es cierto? No tendríamos por qué desconfiar claramente, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya ha recibido a Mashiach y ya hay una diferencia, porque no todos en la familia, los familiares están convertidos, claramente se levantan las tinieblas con esas cosas del pasado, ¿ya? Y ahí buscan la forma de que esta persona, como ahora ya se convirtió al Señor y ahora empieza a caminar de una forma distinta, está teniendo conductas distintas, está hablando diferente, es más prudente, han pasado muchas transformaciones en él. Resulta que los que no se han convertido claramente lo están viendo como un punto de apoyo para de lanzar algo. En el fondo es como que están apuntando donde disparar. Y claramente los que tienen un corazón torcido, vuelvo a repetir eso, obviamente la Lashon Hara va a ser una espada en ese instante. Y claramente van a haber palabras que van a provocar dolor. Y eso no estoy hablando puntualmente en el ámbito a nivel congregacional o personas que se han convertido, pero eso también ocurre claramente fuera, cuando hay una envidia, hay algún celo, etcétera, o hay alguna reunión donde la situación todavía no hay claridad, no se han resuelto situaciones del pasado y se reúnen nuevamente en algún momento y vuelven a aparecer situaciones que no deberían de ocurrir y ahí aparecen esas palabras que van a producir una herida. De hecho, el Padre a nosotros también nos amonesta en relación a este tema, porque nosotros no podemos de actuar de esa forma. No es posible. O sea, de hecho, todo lo que hoy día estamos ministrando claramente puede ser situaciones que nosotros en el pasado, en nuestra carnalidad, las vivimos. Y no podemos decir que no las vivimos, porque de alguna forma sí o sí las vivimos. Pero en este instante, cuando nosotros ya estamos en Mashiach y llevamos tiempo en él y hemos madurado y hemos ido caminando en pureza, en Kedushá, ¿no es cierto?, y en justicia,
Hay muchas cosas que nosotros mismos personalmente nos tenemos que frenar para no llegar a producir justamente pecado delante del Padre frente a una circunstancia con una persona. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos y las cosas que hablamos y de la forma en que lo decimos, porque claramente eso va a estar registrado en los Shamaim. Entonces, está prohibido por parte del Padre, ¿no es cierto?, hablar a una persona de manera que la hiera, literalmente hablando, ¿no es cierto?, que le produzca un dolor emocional o que lo avergüence. No es lo que corresponde, porque hay una cosa, amados, recuerden lo siguiente, que todo lo que el hombre siembre, vuelvo a repetir, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y si alguien de nosotros ha actuado de esa forma, que técnicamente es una forma maligna, tenga claro de que no le va a salir gratis. Y a la persona que a usted lo quiso herir con alguna palabra ofensiva, tenga claro de que el que me maldice, el Padre lo maldice. Entonces, amados, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de cosas bastante delicadas que tenemos que tomarlos con madurez y empezar de a poco, y quizás no de a poco, quizás un poco más aceleradamente, a refinar nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un vocabulario protocolar que puede ser en el trabajo, en el colegio, etcétera, en la empresa. Pero muchas veces ese protocolo, entre comillas, como que bajamos la guardia cuando llegamos a la casa, y es justamente en esos momentos cuando hay palabras que no deberían de salir. ¿Por qué? Porque uno está en confianza, como se dice, ¿no es cierto? Pero no por eso uno va a tener el derecho de herir a otra persona, sobre todo a un ser querido. Hablamos de los hijos, hablamos de la esposa, del esposo. No corresponde, no debería por qué. Recuerda que de toda palabra ociosa que el hombre diga, tendrá que dar cuenta. Va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Y resulta que lo van a llevar para atrás y decirle, ¿qué pasó ahí? Ese día, con fecha, día, año, cuando tu hijo tenía 2 años y dijiste esto a tu esposa. Yo no sé si ustedes se imaginan esa situación. Recuerden muy bien que existe juicio para las naciones, pero está el tribunal de Mashiach para quienes somos parte del cuerpo. Entonces, amados, nadie, por mucho que crea que hoy día, entre comillas, es santo, cualquier circunstancia que está fuera de la voluntad del Padre, que está fuera de la Torá, es totalmente ilegal y por lo tanto va a tener que llegar a tener una multa. Entonces, por lo tanto, yo creo que es 100% recomendable que usted empiece ya a ponerle freno a su lengua, si es que claramente esa lengua está tirada o está cargada para esta situación que viene siendo la lashon hará. Entonces, tenemos claro que hay palabras que hieren, que son las onat de barim, palabras que hieren el corazón, el alma de la persona, las emociones. Y claramente esto puede producir un dolor, claramente, enojo o vergüenza. Entonces tenemos que estar claros que nosotros no queremos que el día de mañana a nosotros nos toque que venga la cosecha. Y recuerda una cosa, que la cosecha no es 1 por 1. Si usted siembra una semilla, usted imposiblemente va a pensar que va a tener como cosecha un producto o una fruta o un tubérculo o lo que sea de lo que usted sembró. Si usted siembra una papa chiquitita, ¿no es cierto? Usted no está esperando cuando vengan los 3 meses de cosecha, ¿no es cierto?, que va a tener una papa. Imposible. Usted sembró una papa y está pensando en que va a sacar por lo menos unas 6 o 7 papas. Eso es cosecha. Entonces, por lo tanto, cuando Rab Shaul dice claramente que el Padre no puede ser, ¿no es cierto?, burlado y que obviamente que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, hay que entender que la situación que usted en algún momento hizo, lamentablemente con mala intención, va a tener cosecha, y esa cosecha puede ser en 3 o 4 o 5 circunstancias paralelas. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿usted está dispuesto a que lo avergüencen, que lo hieran, etcétera, etcétera, porque usted cometió pecado, literalmente hablando, porque ya transgredió la Torá en el momento de estar haciendo eso? En el pasado, yo creo que nadie está dispuesto a vivir eso. Por lo mismo, si no estamos dispuestos a vivir eso, nosotros no seamos una gente que provoque algo de esa forma. Ahora, Éxodo capítulo 20, que es algo que ya no tenemos nosotros absolutamente clarísimo, que está dentro del decálogo o dentro de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, las 10 mitzvot, ¿no es cierto?, dice así:
Verso 16, Éxodo 20:16, muchos lo han conocido en el pasado en el ámbito católico como no mentirás, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros revisando las Escrituras, nosotros tenemos acá algo que es un poco más allá de eso. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. O sea, usted no va a decir algo que no es la verdad, literalmente hablando. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que esta exhortación que nosotros tenemos aquí en Éxodo, de lo cual ya vamos a revisar en el principio, en Bereshit, cómo partió todo este tema, también Santiago, Jacobo, ustedes recuerdan que es uno de los hermanos físicos, carnales de la casa de donde nació Mashiach, hijo de Miriam y Joseph, ¿no es cierto? Santiago o Jacobo dice en el capítulo 3, y usted creo que ya lo sabe, que es un capítulo que aparece arriba, la lengua, dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer unos trozos de este pasaje, ¿no es cierto? Dice así, en Santiago, en Jacobo, capítulo 3, dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ofensa, estamos hablando de ofensa, ¿se fija? La shon hará, ¿no es cierto? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Se dan cuenta? Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, lo que acabamos de conversar. Acá lo está diciendo claramente Santiago, ¿no es cierto? Jacobo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, se puede dar cuenta que acá no está hablando de una lengua común y corriente. Claramente que no. Aquí está haciendo una amonestación Jacobo frente a la forma en que se estaban desarrollando muchas comunidades. Recuerden que esta carta es una carta que va a todas, a las 12 tribus de Israel. Esta carta que estamos leyendo nosotros en este momento. Entonces, es decir, a todas las comunidades mesiánicas que están dispersas en el planeta, que corresponden a una de las 12 tribus de Israel, está llamando la atención porque claramente se entiende que esto todavía sigue estando en algunos lugares, en algunas comunidades. Y ahora, hay que entender que claramente esto produce, en vez de shalom, produce pelea, produce incomodidad, produce algo que muchas veces va a ocurrir que usted no va a querer ni siquiera estar cerca de esa persona, porque sabe lo que hay dentro de ella. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a otra forma en que también lo ven dentro del judaísmo mesiánico. El abak, la shon hará. Y abak significa polvo. Ahora estamos hablando del polvo de la shon hará. O sea, algo más fino todavía. Es polvo, ¿ya? Cualquier expresión o reporte que no es en sí la shon hará, pero causará que se hable la shon hará, sembrando dudas o intrigas. ¿Se acuerda? Acá está el tema de la lengua que es, es cahuinera literalmente hablando, es chismosa, pero no es así, no es precisa. Mire el ejemplo que le voy a colocar. Es un ejemplo, dice acá, mejor no hablemos de Sara, ¿ya? Porque no quiero contar lo que ella hizo. ¿Se puede dar cuenta? ¿Qué está sembrando ahí? Bueno, y la otra persona, que lamentablemente también tiene oídos para oír ese tipo de situaciones, queda con la duda, queda como se dice, con la intriga. Pero ¿por qué no? Mejor no hablemos de ella porque, mira, ni te cuento las cosas que han pasado. ¿Qué es eso? Bueno, es justamente esto mismo. Es una forma de seducir para que la otra persona insista en preguntar,
¿no es cierto? ¿En qué fue lo que pasó? Y finalmente se caen los chismes, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se le llama Avak Lashon Hara, o sea, es el polvo de la Lashon Hara. O sea, esto también puede producir justamente un efecto, eventualmente. Entonces, por lo mismo, aquí tenemos que estar con mucho cuidado porque dígame si usted no conoce a alguien que es así. Y que se sienta, oye, ¿supiste? Que no sé qué cosa, que allá, y quedan todos como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y siembra la duda, y al final, como ve que no muchos caen, nos falta el que al final se separa en la mesa, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y empiezan a preguntar, y ahí empieza el chisme nuevamente. ¿Por qué? Porque ella esparció como un polvo solamente, que él se ensució todo, pero algunos se sacuden el polvo, pero otros no, otros lo toman. Y vamos a ir a una escritura a Salmos 34, verso 12. Salmo 34, verso 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuelvo a repetir, Salmo 34, verso 12. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque recuerden lo que dijo Rav Shaul, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Por lo tanto, si yo quiero ver buenos días, ¿no es cierto?, ver el bien delante de mí, yo debo de cuidarme de que mi lengua y mis labios no hablen mal ni engaño. Proverbios capítulo 21, verso 23. Proverbios 21, 23. Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Díganme si no es verdad. Vuelvo a repetir, Proverbios 21, 23. Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Porque resulta que la persona, muchas veces que ya finalmente es pillada, que hizo justamente una lashon hara, que tiró una mentira, un engaño, lo que sea, ¿usted cree que le va a salir gratis el día de mañana? No, se le van a tirar encima. Por supuesto que sí, que esa persona puede salir muy mal herida, literalmente hablando, ¿ya? Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Porque la persona finalmente sí o sí va a ser descubierta. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Proverbios 18, 21, un pasaje que nosotros ya lo hemos usado más de alguna vez. Y aquí dice claramente, Proverbios 18, verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La persona que quiere ver buenos días, claramente va a tener que hablar bien. Y la persona que no está consciente de qué son los días por delante, claramente va a hablar mal. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si aquellos que están en su éxtasis emocional, con ira, con lo que sea, y dicen cualquier cosa claramente que no corresponda, claramente eso les va a venir. Por supuesto que sí, porque es una ley de siembra y de cosecha. Éxodo 23, verso 1. Éxodo 23, verso 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Vuelvo a repetir. Éxodo 23, verso 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí estamos hablando en el ámbito jurídico. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuántas veces, yo me pregunto, cuántos no han llevado testigos falsos frente a alguna situación legal? ¿Cuántos no han llevado testigos falsos frente a una situación legal? Usted va a la vecina, porque no puede ser ningún pariente, sabemos cómo funcionan las leyes, ¿no es cierto? Ya. Okay, entonces va a llevar a la vecina, a la otra vecina, y aquí que allá, y dice, oye, amigo, yo voy a tal parte, quiero que ustedes me ayuden en esto, qué sé yo, y uno les paga, ¿no es cierto?, la llevan en el vehículo, después las pasan a que coman alguna cosita rica, y después se vuelven para la casa. Y las vecinas felices porque en ese momento pueden. Entonces van y tienen que decir no sé qué cosa,
y cuando nunca son testigos de la situación. Me explico, ¿no es cierto?, a lo que me estoy refiriendo. Entonces, testigos falsos, sí. Testigos falsos. Pues no son testigos verdaderos, no estuvieron en el momento. Lamentablemente la situación ocurrió cuando eran puros familiares. Y por la ley no se pueden llevar familiares. Entonces, ¿qué hace? Más fácil, testigos falsos. Y firman, ¿o me equivoco? Ya, seguimos adelante. Josué, capítulo 6, verso 10. Acá vamos a darnos cuenta cómo Josué, entendiendo justamente lo que vendría siendo un falso rumor o una palabra que puede producir un decaimiento en el alma de sus soldados, dice lo siguiente. Josué, capítulo 6, verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que os lo diga. Gritad, entonces gritarán. Ya, entonces vuelvo a repetir. Josué le mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, griten, y entonces van a gritar. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí Josué le está diciendo claramente al pueblo: no quiero que escuchar ni un solo rumor, nada. Porque ya Josué había vivido la experiencia cuando se habían enviado justamente a los 12 espías, ¿no es cierto? O a los 12, ¿cómo se podrían llamar también? A los que estaban haciendo justamente la revisión del territorio, ¿no es cierto?, de Israel. Y los enviaron, ¿no es cierto?, para que fueran a revisar, a chequear todo el territorio. Eso duró durante 40 días. Y el punto está que esas personas llegaron con malos reportes, ¿se acuerdan? Y sin embargo, él, junto con Caleb, llegaron con buenos reportes. Entonces, el punto es lo siguiente: ya Josué sabía de que podían haber hijos de la serpiente claramente dentro del campamento de Israel. Entonces les dice: nosotros vamos a tomarnos Jericó, pero para cuando eso ocurra, yo voy a hacer unos procesos durante 7 días que tengo la orden, pero... dice acá, y Josué mandó al pueblo, no al ejército, al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Griten, y entonces gritarán. Lo que Josué estaba evitando, la murmuración. Estaba evitando de que algunos que con el corazón temeroso o dudando de todas las maravillas que ya el Padre había hecho durante tantos años, llegaran a decir: oye, ¿sabes qué? No, esta cuestión es una tontera. O sea, ¿ustedes creen que se van a caer los muros cuando nosotros gritemos? Olvídense, es imposible. Miren el tamaño de esas murallas. O sea, estamos hablando de eso, el rumor. Entonces Josué dijo: no quiero que salga palabra de su boca. ¿Se da cuenta? Es la única manera de poder mantener al pueblo en unidad sin que vaya a desfallecer el corazón de ellos a través de una mala palabra, una murmuración. ¿Se da cuenta? Ni saldrá palabra de vuestra boca. Josué, estratega. ¿Usted cree que no fue dirigido por el Ruach HaKodesh? Absolutamente, porque ya obviamente se sabía las cosas que habían pasado en el pasado. Entonces, por lo tanto, para que ahora no vaya a ocurrir algo que esté fuera de la voluntad del Padre, obviamente yo voy a mandar a dar una orden: no los quiero que se escuche entre ustedes palabras. ¿Estamos claros? Y yo les diré en qué momento van a tener que gritar para que caigan las murallas. Bueno, eso para que puedan entenderlo. Ahora, volviendo a Bereshit, capítulo 3, aquí vamos a revisar claramente el inicio de todo lo que ya hemos revisado, de toda esta instrucción que hemos tenido y los ejemplos que hemos visto, que son muchos de ustedes lo han vivido y son reales para muchos de ustedes. Ustedes se van a dar cuenta ahora en Bereshit, en Génesis capítulo 3, donde se origina claramente esta murmuración, esta lashon hará, que viene por parte del infierno claramente. Ya lo vimos lo que dijo justamente Santiago, ¿no es cierto?, Jacobo. Génesis capítulo 3, o Bereshit capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Amados, esto ya lo hemos ministrado. Nunca ocurrió
que cuando Adán con Eva fueron hechos, a la semana o las 2 semanas pasó este pasaje. No. Pasaron 7 años, y usted lo puede revisar eso en el libro de Jubileos. 7 años pasaron en que estuvieron dentro del huerto, dentro del paraíso, del Edén, y vivieron y fueron ministrados y fueron ordenados y fueron enseñados en cómo cultivar la tierra, etcétera, etcétera, por los malajim. Eso usted lo puede revisar en el libro de Jubileos. Y en el segundo mes, en el día 17, ocurre esto que nosotros vemos acá en Génesis capítulo 3. El día 17 del mes segundo, la serpiente entra al paraíso y se produce esta situación que nosotros vemos acá. Entonces, la pregunta es la siguiente. Durante 7 años estuvieron Adán con Eva viviendo unas cosas maravillosas con la presencia del Padre, los malajim acá, Gabriel, todos los ángeles conversaban con ellos, los ministraban, les enseñaban, vivieron cosas extraordinarias, tenían visiones. Estamos hablando del mundo espiritual totalmente abierto, 100% como siempre debió ser para quienes somos sus hijos. Pero resulta que sembró una duda, un animal, ni siquiera una persona. Recuerden una cosa, también a nosotros nos comentan en los libros paralelos a Bereshit que sí los animales hablaban un idioma el cual justamente Adán con Eva los entendía. Entonces, claramente no era ninguna novedad de que un animal hablara. Que ningún animal, o sea, que los animales hablaran era normal. Pero en el momento que ellos pecan, Adán con Eva, los animales dejan de hablar y empiezan a producir los sonidos y los rugidos que nosotros conocemos hoy día. El ladrido, el maullido, etcétera, como se quiera. Tal cual como usted lo oye, así fue en su época. Entonces, por lo tanto, que una serpiente estuviera hablando no era ninguna cosa extraña. Porque muchos podrían decir, pero ¿cómo nos extrañó Eva que una serpiente estuviera hablando si los animales no hablan? Hoy día no hablan. Antes hablaban. Por lo mismo no le causó ninguna curiosidad, ninguna extrañeza de que una serpiente le estuviera hablando. Ahora, nosotros bien entendemos que la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Es que justamente es una mutación espiritual, ¿no es cierto?, de lo que vendría siendo, en este caso, el querub. Pues recuerda que era un querub protector. No es un ángel, ni un arcángel, Hasatán, no es eso. Es un querub. Es un querub protector, usted lo puede revisar en el libro de Ezequiel. Entonces, ese querub protector claramente tomó una mutación física dentro de toda la brujería y hechicería que él manejaba y se transformó en una serpiente, y ahí lo tiene, torciendo justamente la palabra que viene por parte del Padre. La palabra de Yahweh fue torcida y puso una semilla de duda. Una lashon hará, habló y puso una semilla de duda en el corazón y en la mente de Eva juntamente con Adán. Y les pregunta, ¿acaso Elohim les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto cuando llevaban 7 años comiendo de los árboles del huerto? La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que algo así, con una experiencia de 7 años, haya podido producir tal nivel de caída en Adán y en Eva? Cuando yo tenía una experiencia de tiempo, sin ningún problema, comiendo de todos los árboles, a excepción de ese. Entonces, ahí se puede dar cuenta lo que viene detrás de una lashon hará. Sí o sí hay maldad. Sí o sí hay maldad. Es por eso que ustedes tienen que autoanalizarse y pesarse, para que cada vez que ustedes estén hablando no haya ni una palabra corrompida que salga de su boca. También Mashiach lo dijo, que ni una palabra corrompida. Y Rav Shaul creo que también lo dice. Y hay muchos pasajes de la Escritura que podríamos estar mucho rato y muchas horas revisando los pasajes, porque son muchos los que hablan con respecto a este tema. Y para seguir avanzando, porque si no se nos va a hacer bastante más tarde, vamos a irnos rápidamente a Salmo capítulo 5, verso 9. Salmo 5, verso 9 dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Se da cuenta la cantidad de circunstancias y situaciones que vemos en este puro pasaje? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad,
Sus entrañas son maldad. Estoy hablando de Salmo 5, verso 9. ¿Ya? Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua habla en lisonja. Solamente un solo verso, el verso 9 de Salmo 5. Mire Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Se da cuenta la cantidad de variantes que estamos viendo frente a lo que viene siendo el Lashon Hara? Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Sigo, Salmo 36, verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Vuelvo a repetir. Salmo 36, verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. O sea, una persona que está con la Lashon Hara claramente no está en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque claramente hay una influencia demoníaca detrás de esto. ¿Se puede dar cuenta? De hecho, aquí dice claramente, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Salmo 59, verso 12. Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Vuelvo a repetir, Salmo 59, verso 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. ¿Se da cuenta? Esto no es poca cosa, no es cosa liviana la Lashon Hara. No es cosa liviana, no es cosa liviana. Salmo 78, verso 36. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Y con su lengua le mentían. Vuelvo nuevo. Salmo 78, 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Se da cuenta la lengua, la boca, la mala intención? Si aquí no hay, por favor, la mala intención. Si aquí no tenemos que darle vuelta mucho al asunto. Es mala intención que ¿de dónde sale? Del corazón. Cuidado. Proverbios 4, 24. Proverbios 4, 24 dice así: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios. Y aquí ya, para ir cerrando esta jornada, Mateo, nuestro rey, dice claramente en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y aquí los falsos testimonios, las blasfemias. Está hablando acá el rey en Mateo capítulo 15, verso 18 en adelante. En el verso 19 dice claramente acá, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y mire, para ir terminando, Santiago, nuevamente volvemos a Santiago en el capítulo 3, verso 9, dice así: con ellas, habla de la lengua, volvemos al tema, ¿no es cierto? Con la lengua. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. Mire la reflexión de Jacobo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amados, se podrán dar cuenta que una Lashon Hara no es cosa liviana. Y es algo que lamentablemente vemos cotidianamente en cualquier lugar. Colegio, casa, congregación, trabajo, etc. ¿Para qué hablamos cuando estamos esperando la micro, o estamos esperando el taxi o el Uber, o estamos dentro del mall, o en cualquier lugar donde usted se desempeñe, inclusive en el campo? Lamentablemente las palabras no son las más adecuadas muchas veces, la grosería está a la punta de la lengua. Volvemos a repetir palabras del rey: de la abundancia del corazón habla la boca.
Por eso, amados, es tan importante, porque de toda palabra ociosa que el hombre diga va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.